buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica aquí en Rompeviento.tv. Pues ya está consumado el nuevo gobierno que tenemos y pareciera ser que a la luz de los últimos acontecimientos que hemos tenido desde que aquel fatídico 1 de diciembre hubo diversos percances, no solo en la capital de la República, sino en varios estados de nuestro país, pues muchas cosas, ¿no? Parecería ser que pasamos ahora del copel a su cuello, aquel incidente que hubo con Javier Lozano, el nefasto secretario de Trabajo, que ahora pues por supuesto tiene impunidad que le da el Poder Legislativo, y parecería ser que ahora entramos al pactismo con tolete, como lo llamaría Julio Hernández, es decir, del copel a su cuello, al pactas o te la pacto. ¿Cuántas personas fueron agredidas ahí? ¿Cuántas cosas deberíamos de saber realmente lo que sucedió y no lo que nos están diciendo que pues pasó en aquel fatídico 1 de diciembre, sobre todo teniendo en cuenta, en consideración las versiones tan distintas que se tienen desde el sector oficial, desde el que sale al que entra, y obviamente en esta transición pues la población es la que siempre sigue pagando los platos rotos, bien sea en política, en términos económicos, y en este caso pues lo que tiene que ver con la represión. Aquí la gran pregunta es si esta gente que está al mando de nuestro poder, de nuestra constitución, que la pues manipula como quiere, pues si realmente nos está llevando hacia un verdadero pacto de bienestar o nos está llevando a un pacto de más corrupción. Ya sabemos que, por ejemplo, ahí Transparencia Internacional nos vuelve a ocupar como uno de los países más corruptos y, por supuesto, tal parecería ser que, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, el pacto parecería ser que pues va a seguir siendo la universidad del crimen, de la corrupción y de la impunidad. Como ejemplos tenemos el caso de que el Instituto Federal Electoral no halló ilícito algunos en los casos de Monex y Soriana. Y obviamente, pues ya sabemos ahí algunos libros que se tienen de fin de sexenio desde la época de Vicente Fox, ahora que se tuvo Calderón y ahora que empezamos con este nuevo gobierno, que ahí van las cosas fabricando culpables donde no los hay y donde sí los hay, pues ahí va, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice: quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero, y eso parece ser que es pues la política que predomina aquí en nuestro país, llámese del partido que se llame. Tenemos ahora en México un pacto que se llama justamente como tal Pacto por México, del cual sería conveniente revisar algunas cosas. Obviamente nos lo venden como un gran pacto, nos hace recordar aquellos episodios con Miguel de la Madrid, en donde llama a toda una serie de sectores. En aquellos momentos recuerdo que más era desde el punto de vista económico. Este pacto por lo menos empieza desde el punto de vista político, deja fuera otra serie de actores sociales y nos venden una serie de ideas que bien pudiéramos desmenuzarlas, digamos, pues, ¿qué les parece? Algunas 2 o 3 categorías. Empezaríamos, por ejemplo, por lo que tiene que ver con salud y seguridad social. Nos venden la idea de que va a haber seguridad social universal, que va a haber acceso universal a los servicios de salud, es decir, vamos a chutarnos 6 años más de seguro popular, que como decimos algunos de los que criticamos este seguro, que ni es seguro ni es popular, tal como el desierto de los leones, que ni es desierto ni hay leones ahí. Nos venden también la idea de la pensión universal para los mayores de 65 años, el seguro de desempleo, el Programa Nacional de Becas para Educación Media, Superior y Universitaria, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad para quinto y sexto de primaria, seguro de vida para jefes y jefas de familia, cobertura del 80% en educación media superior y 40% en educación superior, aumentos al número de becas a creadores y también vuelven a meter el tema de la modificación de la normativa para prohibir en las escuelas los alimentos chatarra. Aquí bien podríamos preguntarnos si realmente esto va a ser cierto, si es suficiente, digamos, con que los líderes del PAN, el líder del PRD y la lideresa del PRI, pues hayan firmado este pacto. Porque aquí podríamos preguntarnos 2 cosas, ¿no? Primero, ¿dónde están los recursos que se van a utilizar para todas estas medidas que se están anunciando? Y también, pues si es suficiente que otros actores, más bien no deberíamos de llamar a cuentas, pues obviamente al sector empresarial y a otros sectores sociales que tendrían que estar involucrados, porque nuevamente nos están metiendo como objeto, digamos, de la administración que ellos hacen de las necesidades que tiene la población, pero no nos ven, y esa es, digamos, la crítica personal que yo haría a este tipo de pactos,
que nos ven como objetos y no como sujetos que como población tendríamos derecho a estar pensando, a estar reflexionando y por supuesto a estar haciendo propuestas de por dónde tendrían que ir las soluciones que se tienen detectadas a una serie de necesidades. Esto es más grave aún si nosotros consideramos que el programa, por ejemplo, Seguro Popular, el Oportunidades, todos estos, pues son básicamente para beneficiar al partido que esté en el gobierno. Sabemos, por ejemplo, de acuerdo a estudios que se han hecho de cómo se dirigieron las votaciones, por ejemplo, ahora en el 2012, y curiosamente aquí recuerdo haber comentado en alguno de los programas que el sector que menos votó por López Obrador, cuando supuestamente era una de las principales frases de primero los pobres, fue precisamente el sector con mayores niveles de pobreza. Estos sectores votaron mayoritariamente por el PRI y por el PAN. ¿Por qué por el PRI? Pues por la serie de dádivas que se dieron. ¿Y por qué por el PAN? Pues porque en los sexenios de Fox y de Calderón fueron justamente los que manejaron los programas sociales. Entonces nos parece que en este caso el PRI sigue utilizando este tipo de programas para beneficios y para la administración de la pobreza. Aquí también una gran pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿y dónde está, por ejemplo, en el sector salud, la mejora de la calidad de los servicios? ¿Y dónde están, por ejemplo, las condiciones de las y los trabajadores que brindan la salud y la seguridad social? Pues no hay nada, por más que lo hemos revisado ahí en aspectos que llamen al mejoramiento de la calidad de la atención y también al mejoramiento de las condiciones que se dan en los prestadores de servicios de salud. No sea, digamos, que sean los de las Fuerzas Armadas, porque de ahí, digamos, los de la Secretaría de Salud, que son los que atienden prácticamente al grueso de la mitad de la población, pues estos siguen atendiendo cada vez a más población y haciendo lo mismo, digamos, pues si nosotros sumáramos el número de gente con el tipo de recursos y la cantidad de recursos que se utilizan, pues obviamente vemos que ahí la relación va siendo cada día más perjudicial para las personas que laboran en el sector salud. Entonces sabemos que ahí están las intervenciones de oportunidades, las intervenciones del catálogo universal de servicios esenciales, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación, que estas son una serie de medidas del grupo, si ahora que nos están hablando de los poderes fácticos y este tipo de cosas, al menos en el sector salud, la visión que se tiene precisamente de Fonsalud, aquel organismo creado y digamos puesto en marcha por el doctor Guillermo Soberón y que pues ha contado con muchísimos recursos, pero básicamente desde una ideología que tiene que ver con la privatización. Precisamente la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, pues ha sido una de las grandes autoridades de Fonsalud y parecería ser que mientras muchos sectores pierden en este tipo de pactos, pues obviamente sectores como Fonsalud y los partidos políticos, ellos sí que ganan. Pudiéramos decir, y aquí estamos de acuerdo con algunos editorialistas que señalan que en este tipo de pactos, si bien toda la población perdemos como tal, digamos en la generalidad, a excepción de algunos grupos muy particulares, pareciera ser que uno de los grupos más afectados es el de los jóvenes, porque justamente con las reformas previas que se hicieron y con este tipo de pactos se disminuyen en gran medida sus posibilidades de que generen antigüedad para capitalizar prestaciones de la seguridad social. En suma, por ejemplo, aquí estaríamos leyendo a lo que escribe el sábado pasado Gustavo Leal, hay una ampliación de derechos sociales, pero la gran mayoría de ellos absolutamente acotados, no todos van a entrar en un primer momento, algunos están por entrar a mediados de 2013, otros a 2014, y tampoco se ve dónde van a utilizarse los recursos que se van, pues digamos, a necesitar para este tipo de programas que nos están hablando allí en el pacto. Otro elemento que podríamos nosotros medir, analizar en este pacto es lo que tiene que ver con la reparación de daños de víctimas de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la banda ancha, la inversión del 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Vamos a ver si ahora sí, desde la época de Vicente Fox, recuerdo que se había comprometido de pasar del 0.40% en ciencia y tecnología al 1%, no se subió del 0.40 con Fox, en algunos años de hecho estuvimos por ahí del 0.36, con Calderón sucedió lo mismo y vamos a ver qué sucede en este sexenio que empieza. Nada más para que ustedes se den una idea, en otros países por lo menos se dedica del 2 al 3% y hay países que dedican hasta el 6% en inversión en ciencia y tecnología.
Ya por ahí Carlos Fuentes mencionaba que si nosotros como país no producimos conocimientos, obviamente los vamos a tener que estar importando y ahí pues se establece el lazo de la dependencia. También en el pacto nos hablan justamente de la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, un aumento en la exploración y producción de hidrocarburos, la ampliación del crédito de la banca de desarrollo, supuestamente más préstamos y más baratos de la banca, y pues también nos venden por ahí la idea de más pagos por servicios ambientales, por ejemplo, para el cuidado de bosques, aunque ahí pues habría mucho material por donde cortar y analizar, porque ya sabemos que muchas de estas situaciones que son las que se venden como las empresas socialmente responsables, pues se dedican a depredar y únicamente parte de sus recursos lo invierten en este tipo de situaciones, pues obviamente para darle la idea a la población de que justamente son esos empresas responsables y por otro lado, pues siguen depredando y siguen pues malbaratando los pocos recursos que nos quedan en el planeta. También en este pacto se habla de la reforma de los cuerpos de policía, de la implantación en todo el país del sistema de justicia acusatorio y oral y por supuesto la aplicación de un solo código penal y de procedimientos penales en todo el país. Vamos a ver si esto es cierto. Insistimos, muchos de estos compromisos, más de la mitad, dependen de una reforma hacendaria y fiscal que necesita mucho dinero, pero aquí, ¿a quién le van a quitar estos dineros? ¿Será que ahora sí empezaremos a ver en este disque nuevo gobierno, desde nuestro punto de vista no legítimo del todo, pues nos seguirán pagando las deudas en todo el grueso de la población? Ahora sí terminarán los paraísos fiscales para el 1% más rico de la población. Desgraciadamente pensamos que no. Pero vamos a hacer un corte, vamos a escuchar una canción de John Lennon, ahora recordando un aniversario más de su muerte. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotras y con nosotros. Nomás para terminar este segmento del pacto, que bueno, pues ya, ahora sí que pacto o te la pacten, como parece ser que nos están mandando el mensaje, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. No se nos olvide que este pacto es un acuerdo popular, que no resuelve las necesidades de la población por tal, porque no las toma en cuenta. Peor aún, es negociado en oscurito, no está consensuado ni siquiera al interior de los propios partidos políticos e insistimos, deja fuera a los actores fundamentales de la vida política nacional. No me refiero solo a los empresarios, no me refiero a los industriales, a los que ustedes quieran. Me refiero a la población como tal que tenemos como mandato de derechos humanos, como deber, pues justamente involucrarnos en las decisiones que atañen a nuestro país. Este pacto, nos dicen ellos, tiene 5 objetivos fundamentales, que es el de la gobernabilidad democrática. Vamos a ver si esta gobernabilidad democrática pues, es realmente congruente con lo que acabamos de ver el 1 de diciembre. ¿O será que nos quieren hacer creer que debemos de vivir en un tipo de democracia? Pues obviamente, como alguien decía por ahí, pues sentados en nuestra casita viendo la televisión y pues participando básicamente a nivel de información de lo que nos quieran decir los monopolios televisivos. El segundo objetivo fundamental es el del crecimiento económico. ¿Será que realmente que vamos a crecer como país global, como conjunto, con el mismo modelo? ¿Y qué decir del empleo y de la competitividad? ¿Qué decir de los otros objetivos? Por ejemplo, el ejercicio pleno de derechos sociales y libertades. ¿Será que con esos macanazos, con esos golpes, con esta desigualdad y con esta exclusión, que toda la población aquí en México va a tener el ejercicio pleno de sus derechos sociales y de sus libertades? ¿Y qué decir de lo que nos hablan de seguridad y de justicia? Justicia con los mismos de siempre, seguridad con los mismos de siempre, y transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, cuando el IFE nos habla de que no halló indicio alguno de irregularidades con lo de Soriana y con lo de Monex. ¿Será que veremos algún día algún banquero en la cárcel? ¿Qué ha pasado con lo de Fobaproa? Ahora, en algún de los periódicos de circulación nacional, acaba de salir que el 10% del presupuesto nacional se va a dedicar al pago de la deuda. Una deuda que ya asciende a más de 6 billones de pesos y que sigue creciendo
inclusive mucho más aceleradamente que nuestra propia economía y que la población. Decía por ahí el de las manos limpias, el del empleo, que si llegaba otro personaje nos iba a endeudar, pues este nos ha inundado a niveles terribles. Y Peña Nieto ya en sus primeros días ya pidió nuevos préstamos para seguir, pues, disque haciendo sus programas de los que nos está prometiendo para los próximos 6 años. Terrible, terrible la situación con la que estamos viviendo aquí en el país. No se han pronunciado hasta ahora, que digamos, en lo que más nos atañe, por ejemplo, ahora que mencionábamos el tema de seguridad y que nos dejó, en el mejor de los casos, 60,000 muertos y, pues, al menos unos 20,000 desaparecidos, desplazados, etcétera. Lo único que se ha hablado, por ejemplo, en el gobierno es que, pues, las Fuerzas Armadas van a seguir en el territorio nacional, no van a regresar a sus cuarteles en tanto no haya una organización, pues, de los supuestos cuerpos policíacos o cuerpos del Estado mexicano que se deberían de haber encargado en el combate a las drogas. Que, por cierto, aquí hay una cosa muy interesante de señalar. En la semana que acabamos de vivir, pues hay cosas que llaman la atención y que justamente nos vuelven a poner en el debate la cuestión de cómo se debe afrontar la lucha a las drogas aquí en el país. Vaya, hasta dos presidentes en activo, 2 conservadores, 2, pues diríamos, pro-yanquis, pro-estadounidenses. Estoy hablando del presidente José Santos allá en Colombia y de Otto Pérez Molina allá en Guatemala, los cuales ya se están pronunciando también por la legalización de drogas. Y también vimos en la semana que pasó como en algunos estados de la Unión Americana, pues ya también hay gente que abiertamente, insistimos, pues están ahí pues ya consumiendo la droga, como por ejemplo la marihuana, como tal, con fines recreativos, no solamente con fines medicinales, sino con fines prácticamente de diversión. Aquí lo que hace falta es un enfoque humanista, un enfoque no de seguridad, sino eminentemente de salud pública. No se hace porque pensamos, ahora sí, como dirían en algunos de los programas infantiles, una de las grandes hipótesis es que los que están arriba precisamente se benefician de toda esta situación. Es un hecho, insistimos, que la práctica de la reciente aprobación del uso recreativo de la marihuana en varios estados de Estados Unidos, Washington y Colorado, por ejemplo, pues ya están ahí, ¿no? Y aquí no nos vinieron los estadounidenses a echar el choro de que este tipo de medidas tenía que ser multilaterales, que hay que ver todo el contexto internacional y cosas de estas. Vaya, inclusive dentro de Estados Unidos, pues son medidas eminentemente regionales, que ¿por qué no las adoptamos aquí en México? Pues a lo mejor porque algunos y algunas están pues vinculados con cierto tipo de organizaciones, quitan o tratan de quitar de la pelea a otras que les están haciendo pues sombra en la competencia, y en esta competencia, digamos, en esta lucha de competencias, pues ya vimos cómo nos fue en los pasados 6 años. Esperemos que esto no se repita y esperemos que los que tengan que estar ahí pues investigados, acusados, realmente se les finquen las responsabilidades que se les tengan que fincar. Por cierto, usted, amigo, amiga que nos oye aquí en rompeviento.tv, ¿se ha preguntado qué está sucediendo con Calderón? ¿Qué ha pasado con él? Hay las bromas de que no se va a Harvard becado por 1 año, sino que se va al Harvard, es decir, un juego de palabras que se tienen ahí a propósito de lo que se dice ya cada vez con más evidencias. Por ejemplo, este libro que acaba de sacar, que se llama México en llamas, Anabel Hernández, pues durísimo, que le da en este tipo de sentidos, y que otros editorialistas de diversos periódicos pues le hacen una serie de propuestas a Calderón para dar sus clases en estos próximos 12 meses. Por ejemplo, algunas clases que Calderón sugiere, digamos, la clase popular que pudiera dar allá en Harvard, por ejemplo, puede ser anatomía de un país. No sé si ustedes recuerdan cuando iban en la secundaria que nos hacían pues abrir un conejito, y ese conejito, bueno, lo abríamos y bueno, pues le sacábamos los intestinos y luego los volvíamos a poner. Pues ya se nos moría el conejo, pues ya nos reprobaba, ¿no? Pero ya, por lo menos ya teníamos la clase de anatomía. A lo mejor es una buena materia que pudiera dar Calderón por ahí. Otra pudiera ser el aigaidismo, es decir, el haya sido como el haya sido. Otra pudiera ser el sistema alfabético ABC. Otro pudiera ser cómo superar
los efectos de las guerras convencionales, por ejemplo, pues más de 80,000 muertes lo avalan. Otra materia pudiera ser sistemas de seguridad a compañeros de gabinete en situaciones difíciles. Aquí, por ejemplo, vale la pena recordar las declaraciones de la Barbie, que acusó a su productor Genaro García Luna y a otros funcionarios de recibir dinero de capos. Y qué decir, al inicio del programa mencionábamos a Javier Lozano con aquella frase del copelas o cuello, que no está de más volverlo a mencionar lo que sucedió con Shenli Yegón, este ciudadano de origen chino, que le encontraron más de 200 millones de dólares. No se ha podido demostrar hasta ahora que realmente pues, ese dinero provenga, digamos, pues del narcotráfico, del lavado de dinero. Parece ser que tal como se lo comentó él, le dieron ese dinero para guardarlo y precisamente para utilizarlo en las campañas electorales del Partido Acción Nacional. Ahí está otro de los grandes protegidos, Molinar Orcasitas con lo de la guardería ABC, Cecilia Romero en los incidentes, en los muchos incidentes del Instituto Nacional de la Migración, estos dos últimos personajes ahora en el CEN del PAN, y pues tantas materias que podría dar Calderón ahí en Harvard, ahora que esté por allá, y que, bueno, pues habrá que cooperar para que no extrañe sus viajes a Cancún. Ahí está Calderón con su frivolidad, pensando al final en cambiarle el nombre al país, hablando de segundas vueltas, su beso a la bandera, que nos recordaban, por cierto, también, pues, a José López Portillo en la década de los 70, diciendo que iba a defender al peso como un perro, y ya vieron lo que nos pasó también con una terrible devaluación. Vamos a ver los cartones de esta semana. Hemos escogido 6 para el día de hoy. El primero que tenemos, pues ahí está Enrique Peña Nieto diciendo, pues casi que la banda presidencial ya la chupó el diablo, y ahí Calderón diciendo, pues si alguien, más bien que por él no se preocupen, que ya sabe él dónde queda la salida de emergencia. Otra de las caricaturas que seleccionamos para el día de hoy, pues ahí tienen a Marcelo Ebrard pintado ya con la campaña del 2018 en puerta, y pues obviamente de la represión que tuvimos este 1 de diciembre, de la cual vamos a comentar un poquito más adelante. Nada que alabarle a Marcelo Ebrard, y sí reprocharle muchísimo cómo se dieron las cosas aquel 1 de diciembre, y inclusive quien afirma que él participó de alguna u otra manera en todos los eventos de este fatídico día. Otro cartón que seleccionamos para el día de hoy, pues ahí tienen pues, a las fuerzas de seguridad, tienen ahí a un policía vestido de, o más bien dicho, un orangután semejando a un policía, pues ya sabemos ahí con perros, con garrotes y a lo que se venga para la criminalización de la protesta social. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy, justamente ahora que hemos hablado del pacto, tenemos a Jesús Zambrano, fíjense ustedes con su bandera, con su corbata del PRD, y diciendo que pues esto de por firmar el pacto de México, pues la izquierda, digamos, pues no le afecta para nada, ¿no? Y vemos ahí como el peinado pues ya se le encopetó, tipo Enrique Peña Nieto. Otro de los cartones que seleccionamos para el día de hoy, pues ahí está el pacto, ¿no? Obviamente ahí están la presidenta del PRI, el del PRD y el del PAN, y por supuesto Enrique Peña Nieto ahí, pues vestidos de policías, de granaderos, que esperemos no sea lo que nos espera estos 6 años, porque bien que sabemos lo que pasó en Atenco y lo que pasó en 1968 y 1971, por citar, pues entre otros algunos acontecimientos aquí del país. Y otra de las caricaturas que seleccionamos, pues ahí está Murillo Karam enfrente de la PGR. Ya sabemos que ni el 2%, digamos, de los delitos que se llegan pues, a investigar aquí en México son resueltos. Parecería ser que las huellas, o por lo menos los indicios que nos llevarían, digamos, a encontrar culpables de cierto tipo de delitos, pues se quedan ahí en los cajones de la PGR. Esa es la realidad que nosotros tenemos aquí en nuestro país, y eso es lo que esperaríamos que nosotros como población pues estuviéramos muy atentos a no ser objetos, sino ser sujetos del destino que nos toca en esta época aquí en México. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.
Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Pues les decía hace rato que Transparencia Internacional vuelve a dar sus resultados y México sigue, pues ahora sí que en los primeros lugares, pero de abajo hacia arriba, en una escala que va de 0 a 100 puntos. El promedio del sexenio de Calderón es de apenas 3.3. Esta calificación de Felipe Calderón es inclusive peor que la de pues ahora sí que del binomio Vicente Fox y Marta Sagún, y eso de verdad que se veía difícil de superar, pero pues ya vimos que perfectamente lo hizo Calderón. ¿Por qué atacamos tanto a Calderón? ¿Por qué denunciamos tanto a Calderón aquí en este programa? Tratamos de ser lo menos viscerales posible. Sabemos que muchas de las políticas que rigen en nuestro país vienen de fuera, es decir, vienen desde Estados Unidos y son impuestas, inclusive algunas de las que se llegan a dar aquí en México, por los poderes fácticos, por los poderes transnacionales, porque nos parece ser que este personaje fue un gran títere, fue un gran orquestador, fue un gran administrador de la pobreza y de la manipulación aquí en México, que desgraciadamente, bueno, ustedes dijeran, bueno, pues nada más fueron cuestiones de dinero, pero fueron cuestiones de muchísimas muertes y fueron asuntos que tuvieron que ver con un desgarramiento social de dimensiones mayúsculas. Y peor aún, que nos salió muy caro el señor. Fíjense ustedes, los precios del petróleo durante sus sexenios se mantuvieron en niveles muy arriba. Por ejemplo, ahora que se acaba de presentar el presupuesto de egresos para 2013, pues más o menos pusieron el precio del petróleo, del barril del petróleo, a $83. Con Calderón estuvieron arriba de los $100 por barril en los 6 años. Eso habría que aumentarle, por ejemplo, el aumento en la recaudación tributaria y podríamos llegar a la conclusión que ningún otro presidente en México ha tenido recursos de tal cuantía que Felipe Calderón. Solo en 2012, por ejemplo, el gasto neto total del gobierno fue de 3.7 billones de pesos, 60% más que los 2.3 billones de 2006 y 208% más que los 1.2 billones en el año 2000. Cuando hablamos de billones, estamos hablando de millones de pesos. El gasto corriente, por ejemplo, aumentó de 1.7 billones en 2006 a 2.8 billones en 2012. Por supuesto, ya sabemos que estos aumentos que hubo en estos gastos pues se fueron básicamente a dependencias dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, especialmente la Secretaría de Seguridad Pública, pues fue una de las más favorecidas, pero ya sabemos que aún con todo el aumento que hubo de presupuestos, estas dependencias, la inseguridad y la violencia crecieron en vez de disminuir. Es decir, no tuvimos tregua en ese sentido. Y no tuvimos tregua, podríamos decir, ni en el renglón económico, ni en el renglón político, ni tampoco en lo que se refiere al renglón social. Y parece ser que, de acuerdo a los indicios que tenemos ahora a partir del 1 de diciembre de 2012, pues no vamos a tener mucha tregua que digamos. ¿Será que este 1 de diciembre de 2012 es la nueva versión de Atenco y una rememoración, ahora sí como dirían cuando nos venden programas de computadoras, juegos interactivos de lo que fue 1968, 1971 y todo lo que tuvo que ver con la Guerra Sucia, que por cierto la semana pasada se nos olvidó comentar que se conmemoró también un aniversario más de la muerte de Lucio Cabañas allá en Guerrero? Del 1 de diciembre, muchos videos, muchos testimonios que muestran que la Policía Federal disparó balas de goma por más que Mondragón y Calv lo niegue. Hubo golpizas a gente que solo pasaba por ahí o se manifestaba en forma pacífica. Muchas detenciones, la gran mayoría de ellas arbitrarias y sin flagrancia. ¿Y qué decir de los personajes del guante negro? Los nuevos halcones del 2012, ¿cuántas personas estuvieron ahí como provocadores o como infiltrados gubernamentales? ¿Y qué decir, por ejemplo, de los primeros presos políticos del sexenio? Apenas el día de ayer, domingo, se empezaron a liberar a las personas bien pianito, pero pues allá iban, ¿no? Resultados del 1 de diciembre, heridos, muchísimos, casi muere una persona, otras más que se encuentran en la cárcel sin haber cometido delito alguno y muchos destrozos en el centro de la ciudad. Pero nos parece ser que los principales destrozos, amén, digamos, de lo que vale cualquier persona, con un herido que hubiera habido es más que suficiente, es que hubo una gran fractura en el tejido social
aquí en México. Y nuevamente somos presas de la manipulación. La manipulación porque las primeras versiones que salieron a través de Televisa, de TV Azteca y de otros medios electrónicos e impresos nos mostraban a unos manifestantes bastardos, a unos manifestantes vandálicos que se dedicaron más que a protestar, a destruir sin proponer, y entonces pues los pobrecitos policías, los pobrecitos granaderos, tanto federales como de la Ciudad de México, no tuvieron más remedio que hacer uso de la fuerza. Esas fueron las primeras versiones, y yo recuerdo muy bien haber oído varios comentarios decir, bueno, pues si estos son unos vándalos, pues qué bueno que se los freguen, ¿no? Y esos son los que protestan, y esos son los de la izquierda, es decir, absolutamente una cantidad enorme de descalificaciones hacia estos movimientos de protesta social, que no dudamos que a lo mejor, por ejemplo, de lo que se menciona de grupos anarquistas radicales, los hubiera habido, pero no fueron todos. Y en el mejor de los casos, a lo mejor fueron unos cuantos, y quizá ahí, digamos, también tiene su carga de responsabilidad el gobierno mexicano, porque se sabía de esta manifestación, o a lo mejor justo porque se sabía, actuaron de esa manera. Dejar provocadores, infiltrar. ¿Cómo es posible que algunas personas, por ejemplo, vestidas de civil con un guante negro, estuvieran al lado de los policías federales? ¿Y qué decir de las detenciones? Todo lo que ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia Amnistía Internacional haciendo también llamados para la liberación, etc. Es decir, en resumen, nos parece ser que además de los afectados de manera personal, de manera individual, hubo una fractura, ahora sí que unos toletazos de lo que tuvieron que ver con nosotros precisamente como sociedad, lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta social. Eso es justamente nos referimos, y por supuesto esto además pone en evidencia al que sale y al que entra, y en este caso me refiero no solo al que tiene que ver, digamos, en cuestiones federales, sino también al gobierno del Distrito Federal. Dos gobernantes, Marcelo Ebrard, que se tacha de ser de izquierda, que aquí, pues si ustedes ven los primeros programas de Mirada Crítica, no nos dejarán mentir que jamás nos hemos ido con la finta de que Marcelo Ebrard es eminentemente de izquierda. Quizá digamos, es lo más de la derecha que tiene de izquierda, en el mejor de los casos, digamos, dando el beneficio de las dudas. Y en el caso de Miguel Ángel Mancera, este abogado, que pues tiene, decíamos en algunos de los programas, gran experiencia en la izquierda, porque se ha subido al Metrobús, y él mismo dijo, pues ahí podemos darnos cuenta de cuáles son los talantes que se tienen en uno y en otro lado. En los hechos nos demuestran realmente cuál es, digamos, el punto de referencia en el espectro político que ocupan estos dos personajes. Lo que es un hecho es que la mayoría de quienes causaron destrozos el 1 de diciembre están libres, ya sea porque formaban parte de la Policía Federal vestidos de civil, insistimos, es una hipótesis, o porque lograron escabullirse de la policía. Lo que sí nos queda claro, o cada vez va quedando más claro, que al menos hubo infiltración y provocación. Y todo esto dentro de un ambiente muy raro, con grupos anarquistas, por ejemplo, llamando a obstruir el tráfico allá en la Avenida Insurgente Sur, muy cercano a la Universidad Nacional Autónoma de México, y la llegada de los policías, que si bien no llegaron, digamos, a violar la autonomía universitaria, pues ahí estaban muy amenazantes de este tipo de cosas. Y qué decir de la persecución y la vigilancia de los movimientos que tienen varios integrantes del movimiento 132. Será, como dicen algunos editorialistas aquí en México, que lo que realmente está en la mira es el espíritu crítico, y que prácticamente, como nos quieren acostumbrarnos, prácticamente a domesticarnos, diría yo, es que nos manifestemos pero a favor de las causas buenas. A lo mejor los únicos pronunciamientos que se valen para esta gente que está aquí, pues ahora sí que en las oficinas gubernamentales, son aquellas manifestaciones que tienen que ver con apoyos para cierto tipo de programas. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos el famoso Teletón, en donde se reunieron, por ejemplo, muchos millones de pesos, me parece que más de 542 millones de pesos, en una causa que debería de pintar como muy noble, una causa de ayuda a personas que tienen cierto tipo de discapacidad, pero que desgraciadamente, pero independientemente de dónde se utilicen o de dónde se deduzcan los impuestos de todo lo que se recauda
para este tipo de empresas, que bueno, pues hay muchos autores y autoras que sostienen que Televisa pues es una forma que tiene para deducir impuestos. Yo no me quiero referir a eso, me quiero referir al hecho de que en México nos acostumbran a ser una sociedad, digamos, que tiene que ver pues con la beneficencia y no con una sociedad justa. Y aquí es la gran crítica que nosotros hacemos nuevamente, así como no queremos ser objetos, tampoco queremos ser una sociedad pues teletonera, una sociedad que dependamos supuestamente de los intereses de que pues la gente de Televisa decide en dónde sí y en dónde no poner, ahora sí que casas de asistencia del Teletón. No deberíamos de acostumbrarnos, pagamos muchísimos impuestos, hace rato mencionaba yo las cantidades exorbitantes de deuda, las cantidades exorbitantes de presupuestos, y en esos presupuestos debería de contemplarse lo que es precisamente la asistencia social, la asistencia sanitaria, la asistencia de salud, pues a poblaciones que lo necesiten, y aquí no me refiero solamente a las cuestiones físicas, sino también me refiero a la salud mental, a la salud física como tal, a la salud social, a la salud familiar, por supuesto a muchas cosas, y no estar gastando dinero, por supuesto en primer lugar en salarios estratosféricos, a los funcionarios. Ya mencionamos aquí el caso de Calderón, que se va con una pensión de 215,000 pesos mensuales, qué decir de los ministros de la Suprema Corte, que se van con pensiones de 300,000 pesos mensuales, y por supuesto todos los dispendios que se hacen en muchas dependencias. No queremos una sociedad teletonera, queremos una sociedad justa que distribuya precisamente los recursos a donde la sociedad lo necesite. Y ese es el enfoque que nosotros deberíamos de darle precisamente a este tipo de situaciones. Qué bueno que se apoye a la población que lo necesita, pero no desde un punto de vista de dádiva, no desde un punto de vista así de que pues ya tengo mi conciencia buena, ya di mis 30 pesos, los 100, lo que hayan dado, y pues sigo actuando exactamente igual de como viene actuando. Lo que tenemos que cambiarnos es precisamente el concepto de solidaridad, el concepto colectivo, y ahí pues aprender precisamente de las áreas rurales de lo que nos hablan precisamente de lo que es una comunidad como tal. Por cierto, ahora que hablamos del 1 de diciembre, Gilberto López y Rivas en alguna de sus columnas del periódico La Jornada nos habla que por ahí pasó desapercibido, pero el 30 de noviembre hizo su aparición pública un nuevo grupo armado con un comunicado, el comunicado revolucionario número 1, el Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional, EPMLN, se inicia con 2 epígrafes que sustentan por un lado el derecho a la rebelión de un escrito de Ricardo Flores Magón, y por el otro lado también llaman a la misma Constitución Política Mexicana en su artículo 39, que nos dice que nosotros como pueblo tenemos derecho a decidir el tipo de gobierno que queremos. En este comunicado, este ejército hace el anuncio de acciones directas del Comando de Resistencia Urbana en Saltillo, Coahuila, que se reclama parte del Ejército Popular Revolucionario, Partido Democrático Popular Revolucionario, y que pues significa el fin de una tregua que esta organización mantuvo a solicitud expresa. ¿Se acuerdan ustedes de la comisión de mediación? Que ahí estuvo Miguel Ángel Granados Chiapas, que desafortunadamente murió, y que pues cesó sus funciones recientemente ante la carencia total de voluntad política del gobierno federal para investigar el paradero de 2 de los militantes de este grupo armado, quienes ya sabemos fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado y que desafortunadamente seguimos sin saber dónde está. Este comando reivindica la autoría de ataques al Poder Legislativo de Coahuila y a las instalaciones del PRI, entre otras acciones. Desconocen a Enrique Peña Nieto y al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y nos hablan, dicen ellos, de que se agotaron las vías legales, pacíficas y democráticas de lucha. Y hay una cosa interesante de este comunicado, que esperemos que no tengan la razón, ¿no? Dicen en algunas de esas partes a los simpatizantes de López Obrador y de Morena que si después de 2 fraudes electorales, refiriéndose al del 88 y al del 2006 y de la reciente imposición de Peña Nieto, dice, si no han entendido, pues son un caso perdido. Ojalá y que se equivoquen. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
cuando mueren, tienen el gesto de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. En este último segmento de Mirada Crítica queremos comentar varias cosas, ahora sí como dirían en México, de chile, de manteca y de lo que a ustedes se les ocurra. El primer tema que queremos hacer a colación es el de los matrimonios gays. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia votó este pasado 5 de diciembre de manera unánime a favor de otorgar un amparo a 3 parejas homosexuales de Oaxaca que exigían el derecho de contraer matrimonio. Se dejó sentir ahí el nuevo ministro, Alfredo Gutiérrez, que sustituyó pues, a Salvador Aguirre Anguiano. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pues, fue ex jefe del sistema de administración tributaria, y ahí pues ya sabemos que Aguirre Anguiano pues, era el ministro más conservador de la Corte. Quién sabe si la votación a lo mejor hubiera sido en el mismo sentido, pero por lo menos quizá no hubiera sido de manera unánime. Es interesante, es importante decir que se declaró inconstitucional un fragmento del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, que define el matrimonio como un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. Aquí, de las cosas interesantes que habría que recalcar es que el objetivo de perpetuar la especie, pues los ministros lo encontraron como violatorio del principio de igualdad de la Constitución. Y otro aspecto interesante es de que esta expresión de que un solo hombre y una sola mujer, pues la interpretaron como referencia simple y llanamente a 2 personas. Hay que recordar también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en su artículo 1 la discriminación de cualquier tipo, incluyendo también ahí pues el de las preferencias sexuales. Bien por esa determinación de la Suprema Corte de Justicia. Ya nos debía una, ya nos ha hecho varias, y aquí lo hemos dicho, que así como lo hemos criticado, pues aquí estamos aplaudiendo esa determinación, aunque hay que señalar que desde el año 2010 el Distrito Federal legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Falta el reconocimiento por parte de la Federación, es decir, a nivel gubernamental de todo el país en su conjunto, y por supuesto de otros estados. Aquí lo importante es que este fallo de la Suprema Corte de Justicia, si lo vamos sumando, por ejemplo, a un anterior que se dio en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvo que reconocer derecho a 2 cónyuges homosexuales, significa, por ejemplo, que en el caso del gobierno federal, pues le van a tener que entrar al reconocimiento en otra serie de programas, y también significa que al ya haber por lo menos dos pronunciamientos en este sentido, pues juntar otros pocos más, me parece ser que 3 más, con 5 que se tengan, esto sí que puede sentar jurisprudencia. Entonces, la Suprema Corte, al señalar que el Código Civil de Oaxaca viola el principio constitucional de igualdad, los ministros también, en los hechos, se están condenando al resto de las legislaciones estatales similares. Insistimos, si esta decisión aún no establece jurisprudencia, pues poco falta, vamos en ese sentido. Y qué bueno, aquí esto lo celebramos porque pues el que 2 personas de un mismo sexo vivan durante mucho tiempo o poco tiempo, lo que ustedes quieran, pero que tengan cierto tipo de seguridad entre ellos 2, nos parece ser muy bueno, y que la ley les reconozca esto, pues nos parece todavía muchísimo mejor. Nadie tiene derecho a hacer ninguna discriminación en este sentido, y qué bueno que si en algún momento alguna de las 2 partes de la pareja falla, en algún momento, enfermedad, muerte, etcétera, pues la otra parte ya se encuentre ahí resguardada. Saludamos este tipo de medidas y ojalá pues nos saluden con muchas más que se den en este tipo de sentidos. Hay que decir que, y ya para terminar esta parte, que el matrimonio entre 2 personas es un derecho fundamental que el Estado no puede restringir. Y nuevamente aquí, perdón, ahora sí que vuelve la burra al trigo, Calderón recurrió en varias ocasiones a la PGR para objetar este derecho con el argumento de que se atenta contra la familia. Imagínense ustedes, como si familia nada más pudiera ser única del papá, la mamá y los hijos, cuando ya sabemos, y esto pues no solo lo decimos nosotros y nosotras, sino también pues psicólogos, psicólogas, psiquiatras y toda la gente que se dedica a estas materias que tienen que ver precisamente con familia, con población, pues nos hablan
de la perfecta validez y, por supuesto, utilidad de que reconozcamos que hay en nuestro medio muchos tipos de familia, que la uniparental, que la biparental, que la extensa, que si la nuclear, etcétera. Así como todas ellas tienen puntos negativos, tienen puntos buenos, y así hay que manejarlos, no como exclusividad de una o de cualquier tipo, ¿no? En el plano internacional, déjenme terminar con el día de hoy con dos noticias internacionales. Una es que Bolivia inicia su proceso de adhesión al Mercosur. Evo Morales acaba de suscribir en Brasilia el protocolo de adhesión de su país al Mercosur, con lo cual sería el sexto Estado miembro de este ente económico que ahí va tomando fuerza, y lo componen Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador. Obviamente Bolivia se compromete a que en este bloque regional va a seguir, digamos, el protocolo que define las etapas y los compromisos para la plena incorporación del Estado boliviano a este bloque. Aún falta la ratificación de los Estados miembros, pero por ahí van. Por cierto, el fin de semana hubo varias noticias en torno a Hugo Chávez, que vuelve a estar mal de salud. Parece ser que ya se está nombrando un posible sucesor que pudiera quedarse allá en Venezuela. Vamos a ver cómo se da esta situación allá en ese país. Déjenme terminar hoy, y por cierto, parece ser que este es el último programa del año. Por cierto, les deseamos lo mejor de lo mejor para estos días, todo el equipo que integramos aquí en rompeviento.tv, con una frase de Eduardo Galeano, un párrafo, algunas ideas que expresó acerca de lo que está sucediendo en Gaza. Gaza, recordemos que afortunadamente la ONU lo reconoce como un Estado observador, que si bien es cierto, falta muchísimo camino por recorrer, por lo menos es un muy buen inicio de que la impunidad israelí en algún momento puede detenerse. Galeano, con su acostumbrado estilo, escribe: para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso, han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza se convirtió en una ratonera sin salida desde que Hamas ganó las elecciones en 2006. Algo parecido a lo ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. Los de Gaza son hijos de la impotencia, los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando desde hace años el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden y tras ellos, los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas se acaralizan el despojo en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Y los almuerzos siguen. La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los 2000 años de persecución que el pueblo judío sufrió y por el pánico que generan los palestinos al acecho. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de la ONU, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién les regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel esté ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar al ejército republicano irlandés. ¿Acaso la tragedia del Holocausto
implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proveniente de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos? El ejército israelí es el más moderno y sofisticado del mundo. Sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo. En Gaza, 100 a 1. Por cada 100 palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo a cargo de los medios masivos de comunicación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como 100 vidas palestinas. Y nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre, y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra, porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esta deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre contante y sonante una cuenta. Muy reflexivo este texto de Galeano. Ojalá que usted, que nos ve en internet, pues si quiere repetir esta parte o consultarlo por ahí en los textos que circulan por varios medios, lo haga. Ojalá también estemos reflexivos a lo que sucede en México, lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Latinoamérica y tantos otros países y tantas regiones que realmente les hacen falta no un cambio, sino una verdadera transformación, no un maquillaje, sino un cambio radical que realmente nos haga que los de abajo no sigan pagando lo que siempre pagan. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de año y pues no nos deje, siga aquí en rompeviento.tv con este y con el resto de programas que tenemos para todas y para todos ustedes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo les desea todo el equipo de rompeviento.tv.